Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 27 al 34. A la mañana siguiente, Doug llegó a Darkrai, a una aldea desolada. Se desconocía en qué mar se encontraba este pueblo, pues ya había sido abandonado. Cuando Doug llegó aquí por primera vez, sabía que era un pueblo que había sido víctima de piratas, ya en ruinas en ese momento, sin una sola alma viva dentro de sus decrépitos edificios, muchos de los cuales habían sido incendiados. Durante esa visita, Doug también recorrió otras partes de la isla. Era una isla muy pequeña, quizás del tamaño de Sir Village, con solo pequeños animales y plantas, y poco más que ver. Hoy, Doug vino aquí específicamente para probar todo el potencial del Haki del Conquistador. Aunque estaba muy familiarizado con el uso del Haki del Conquistador en su mente, nunca lo había practicado por temor a un accidente, por lo que nunca lo intentó dentro de la tienda. Darkrai, ¿estás listo? Doug llegó a Darkrai, a un lugar lejos de la aldea abandonada. Darkrai flotó en el aire y asintió. Su función era ayudar a Doug en el experimento y protegerlo contra cualquier accidente. Darkrai también sentía curiosidad por este poder conocido como Haki. Doug tenía planes para que Darkrai aprendiera el Haki de observación más adelante. En cuanto al Haki de armamento, podría aprenderse en el tiempo libre. La mayoría de las habilidades de Darkrai eran ataques de largo alcance que utilizaban energía especial, y rara vez entraba en combate físico con el enemigo, por lo que el Haki de armamento sería menos útil para Darkrai. Después de confirmar la preparación de Darkrai, Doug comenzó a aprovechar el poder dentro de su corazón. Hay varias formas de utilizar el Haki del Conquistador. La primera y más básica aplicación: la difusión. Weird. Los ojos de Doug se abrieron levemente y un círculo rojo apareció en sus pupilas, acompañado de un Haki rojo oscuro que irradiaba hacia afuera, proyectando instantáneamente un velo de sangre semitransparente sobre los alrededores. Incluso en un entorno despejado, la flora circundante parecía balancearse como si fuera arrastrada por el viento. Flotando en el aire, Darkrai, observando el Haki liberado por Doug, mostró una pizca de sorpresa en sus gélidas pupilas azules. Había subestimado el poder conocido como Haki del Conquistador. Si no fuera un Pokémon legendario que hubiera vivido durante miles de años, sino que solo tuviera unos pocos años, podría haberse sometido a este poder o incluso haberse desmayado en el acto. ¿Ja? ¿La primera etapa del Haki del Conquistador tiene este efecto? Doug estaba un poco desconcertado. En su memoria, ya sea hace en su infancia o Luffy durante la guerra de la cumbre, su difusión involuntaria del Haki del Conquistador parecía solo intimidar a los débiles y no afectaba al medio ambiente. Darkrai parecía ansioso por ver más efectos del Haki del Conquistador. Sí, está bien. Doug asintió. No se había dado cuenta de que poco a poco estaba empezando a comprender el significado detrás de las palabras de Darkrai. El segundo método, después de dominar el Haki del Conquistador: enfoque. El usuario controla el Haki según su voluntad, con tiempo, alcance y poder bajo su control. Doug centró su mirada en Darkrai. El Haki del Conquistador de color rojo oscuro fue lanzado nuevamente desde Doug como centro, pero esta vez solo había un objetivo. De repente, las partes del cuerpo de Darkrai que parecían tela comenzaron a revolotear. Darkrai le hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba a Doug. Doug asintió y luego cambió el objetivo, esta vez eligiendo múltiples objetivos. Algunos árboles muy espaciados. Crack. En el momento en que el Haki de Doug se concentró, el interior de esos árboles emitió un sonido de compresión y fricción. El poder también ha aumentado. Doug notó la diferencia entre los dos métodos de aplicación. Usando la misma cantidad de Haki, el primer método tenía un rango más amplio pero efectos más débiles y no diferenciaba entre amigo y enemigo. El segundo método permitía un control deliberado del rango de liberación, resultando en efectos más fuertes e incluso podía dañar a los débiles.
Generalmente, el segundo método de uso de Aki no daña físicamente al objetivo, fue simplemente un efecto no deseado debido al alto nivel y calidad del Aki de Dak. Sin embargo, esto no era un problema, ya que debilitarlo intencionalmente podía lograr el mismo efecto que otros lanzando el Aki del Conquistador. Este era precisamente el propósito de este experimento con el Aki del Conquistador. La tercera vía, que puede causar daños físicos significativos al objetivo: la intimidación. Este método de liberación no requiere de una gran habilidad en el uso del Aki del Conquistador, pero exige el máximo nivel y calidad de Aki, y pocos en los vastos mares son capaces de usarlo. Al utilizar el Aki del Conquistador de esta manera, Dak exudaba involuntariamente el aura de un soberano, y sus pupilas oscuras revelaban una agudeza. Cuando intimidación se aplicó únicamente a Darkrai, su cuerpo cayó visiblemente una distancia, aunque Darkrai se recuperó rápidamente. Aún así, la tela de Darkrai continuó ondeando intensamente en el aire, obviamente todavía soportando la fuerza externa. Luego Dak aplicó su Aki al entorno que lo rodeaba. ¡Bum! En un instante, los árboles alrededor de Dak se convirtieron en astillas, y el suelo pareció como si un huracán hubiera raspado una capa, revelando la tierra oculta bajo la hierba y las piedras. Uf. Demasiado exagerado. Dak retrajo su Aki del Conquistador y miró los alrededores con Darkrai. El bosque anteriormente denso había desaparecido y el entorno solo podía describirse como desolado, un poder aterrador. En la historia original, el Aki del Conquistador podía incluso destruir barcos directamente, y el usuario de este nivel de Aki no era otro que Shanks el pelirrojo, alabado por muchos fanáticos como el hombre con el Aki del Conquistador más fuerte. También era el único capaz de causar daño físico al objetivo solo con el Aki del Conquistador. Otros que querían dañar el terreno o a las personas con el Aki del Conquistador solo podían lograr efectos similares a través de las ondas residuales producidas por los choques del Aki del Conquistador. El cuarto método, que no requiere una gran calidad del Aki del Conquistador pero exige habilidad máxima: la vinculación. Aunque en el vasto mar hay menos personas que pueden utilizar este método en comparación con el tercero, al menos hay más. Envolver el Aki del Conquistador alrededor del cuerpo o un arma mejora el poder de ataque y la letalidad al tiempo que permite al usuario atacar al objetivo sustancialmente sin contacto directo dentro de una cierta distancia. Unirlo al cuerpo. Dak lo intentó. Sentir. No es bueno. El Aki rojo oscuro aún no había envuelto el puño de Dak cuando sintió un dolor intenso, incluso con el Aki de armamento como barrera. Mi condición física no está a la altura. Después, Dak cogió un palo de madera para seguir experimentando. Sin embargo, en el momento en que el Aki del Conquistador se envolvió alrededor del palo, este fue aplastado instantáneamente. ¿Es mi Aki del Conquistador demasiado letal? Dak frunció el ceño. Tomó otro palo, esta vez reduciendo considerablemente la cantidad de Aki usado. El Aki, originalmente rojo oscuro, como ondas de agua, se convirtió en finos hilos que envolvían el palo. Esta vez, el palo no se rompió, aunque aún parecía resistir la presión. Así que usó Aki de armamento para endurecerlo, ennegreciendo todo el palo. Esto debería funcionar. Dak levantó el palo y lo hizo girar sin sentir nada inusual. Dark. ¿Ah? ¿Quieres intentarlo? Dak miró a Darkrai flotando hacia él, algo desconcertado. No estaba preocupado por Darkrai. Dada su propia condición física, incluso si atacaba a Darkrai con un arma envuelta en Aki del Conquistador, este último no sufriría mucho daño. Darkrai asintió, claramente ansioso por intentarlo. Está bien. Sin más preámbulos, Dak hizo girar el palo. Crack. Darkrai levantó una mano para bloquear y el palo explotó al impactar. La fuerza del golpe, combinada con la presión del Aki del Conquistador, fue demasiado para que el palo la soportara, y el nivel de Aki de armamento de Dak era demasiado bajo para mitigar gran parte de esta presión. Darkrai miró su mano. Aunque no había heridas visibles, sentía un dolor significativo. Para Darkrai, fue como perder 3 HP. Con eso, la experimentación con el Aki del Conquistador llegó a su fin. Dak ahora comprendía mejor su Aki del Conquistador y podía usarlo dentro de la tienda sin herir a sus aliados. Al regresar a la tienda con Darkrai, encontraron a Bonclay caminando ansiosamente de un lado a otro debajo de un árbol. ¿Qué ocurre? Dak estaba desconcertado por el comportamiento de Bonclay. ¿Qué?
Antes de que Von Clay pudiera responder, Darkrai dejó escapar un sonido algo de pánico. Esta fue la primera vez que Dak escuchó un tono así de Darkrai. Siguiendo la mirada de Darkrai hacia el árbol, los ojos de Dak se abrieron con sorpresa. Los 6 huevos Pokémon restantes del primer lote parpadeaban a un ritmo lento. Dak inmediatamente corrió y se agachó, observando cuidadosamente los 6 huevos. Dak, ¿qué pasa? No hay problema, ¿verdad? Además, mi huevo también está empezando a brillar. Von Clay sostuvo su huevo de color amarillo rosado en sus brazos. De hecho, el huevo de Von Clay también estaba parpadeando. Esta es una señal de que los Pokémon están a punto de eclosionar. Nadie. Al oír la explicación de Dak, Von Clay se levantó de un salto, sosteniendo su huevo y corriendo frenéticamente por el césped. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dak? Tranquila. ¿Cuándo empezaron a brillar? Dak, demasiado nervioso para consolar a Von Clay, estaba igualmente ansioso. Después de todo, esta era la primera vez que ayudaba en la eclosión de Pokémon, y la idea de que 6 Pokémon más se unieran a Darkrai en su tienda lo llenó de emoción. Justo ahora, hace 1 hora aproximadamente. Entonces, dentro de 12 horas, estos niños eclosionarán. Deja tu huevo y empieza a preparar algunas cosas como te dije. Darkrai, ve tú también. Dak recitó rápidamente una lista de cosas que Von Clay y Darkrai debían recolectar. Según la guía, cuando los huevos Pokémon comienzan a brillar, significa que el Pokémon eclosionará al día siguiente. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta primera tanda de huevos estaba a punto de eclosionar apenas 2 semanas y media después de llegar a la tienda, Dak supuso que debía deberse al efecto de las lámparas de calor en el techo. Las lámparas de calor se actualizaron hace 1 semana y media, acelerando el proceso de eclosión de los huevos. Duplicando el tiempo de 1 semana y media a 3 semanas, más la semana inicial, aproximadamente se obtiene un mes, de acuerdo con la afirmación de la guía de que los huevos Pokémon eclosionarían un mes después de ser puestos. Esto también demostró que las lámparas de calor podían reducir a la mitad el tiempo de eclosión necesario para los huevos Pokémon. De esta manera, las 24 horas de parpadeo también deberían reducirse a la mitad, a 12 horas. Y. Mañana es el lote, ¿eh? La mirada de Dak se posó en el segundo lote de 9 huevos Pokémon. Estos huevos llegaron apenas un día después que el primer lote, por lo que su tiempo de eclosión no debería diferir mucho. Dak lo sabía. Los días pacíficos de la casa criadero misterioso estaban llegando a su fin. Era probable que entraran en una rutina ocupada de cuidar bebés Pokémon todos los días. Bien, un día muy importante. De repente, una idea surgió en la mente de Dak. ¿Cuál sería la reacción de los invitados al ver nacer a los Pokémon? Al ver las adorables formas de varios Pokémon al eclosionar, Dak no creyó que pudieran contener su corazón. Dak se puso de pie, calmó su corazón acelerado y trató de adoptar una actitud casual antes de salir. La primera ceremonia de eclosión de Pokémon de Mysterious Cherry House. Invitamos a algunos invitados a presenciarla. Bastante normal, ¿verdad? Sobre Moby Dick. Neugate observaba con indiferencia a sus hijos tontos haciendo un alboroto en la cubierta. Peleando, jugando a las cartas, haciendo pulseadas, alardeando, solo otro día en la vida de los piratas en el mar. Mientras tanto, Marco estaba sentado a un lado, sosteniendo un huevo rosa, incluso envolviéndolo en una bufanda. Pero justo en ese momento, la puerta del camarote del capitán se abrió de repente. Todos en cubierta lanzaban miradas perplejas hacia el camarote del capitán, un lugar al que no cualquiera podía entrar. ¿Quién podría ser tan atrevido? Sin embargo, al ver a la persona que emergió, Neugate no pudo evitar reír. Durarara. Dak, ¿qué viento te trajo aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte, Neugate? ¿Recuerdas esos huevos que viste la última vez? Dak saludó a Neugate. Habiendo adquirido cierto dominio sobre su Aki del Conquistador, la presencia y el aura de Dak habían dado un salto cualitativo. Muchos a bordo pudieron notar la transformación de Dak. Para decirlo claramente, tenía el aura de un rey. Por supuesto. ¿Qué? ¿Estás dispuesto a vendérmelos ahora? No, esos niños están a punto de nacer. Estoy pensando en invitar a algunos invitados para que lo vean, para evitar que te quedes despistado en una situación similar. ¿Te interesa? Por supuesto. Neugate se animó inmediatamente. Yo también quiero ir. Yo también.
No, Marco y Tachi ya fueron la última vez. Esta vez es mi turno. Por un momento, la tripulación de los piratas de Barba Blanca discutió entre ellos, casi llegando a los golpes. Está bien, esta vez dejen ir a Jozu y Vista. Habrá otras oportunidades. Con una sola frase, Neugate decidió decidir el resultado y decidir turnarse. No te preocupes, te lo transmitiré en vivo con un Den Den Musi, no hay problema, ¿verdad, comerciante? Vista le preguntó a Dak con una gran sonrisa, mostrando sus dientes blancos. Por supuesto. Cuando Meowth siguió a Dak al interior de la casa, quedó visiblemente desconcertado. Miró a Neugate, Jozu y Vista, que estaban de pie a la izquierda. Luego miró a Sengoku, Tsuru y Gion que estaban a la derecha. No pudo evitar curvar las comisuras de su boca ligeramente hacia arriba, aunque rápidamente volvió a adoptar una expresión neutra. Dak captó la expresión divertida de Meowth, sintiendo que estaba entrando en territorio extraño. La llegada de Sengoku superó las expectativas de Dak. Cuando fue a invitar a Tsuru y Gion, sin saber su paradero, no tuvo más remedio que dirigirse directamente al cuartel general de la Marina. Entonces Sengoku se enteró y los siguió hasta la casa criadero misterioso. Dak había subestimado el interés de Sengoku en Pokémon, aparentemente planeando tener un impacto significativo durante su mandato como almirante de flota. La escena dentro de la casa criadero misterioso fue bastante interesante. Marines, piratas y los 7 señores de la Guerra del Mar. Y todos ellos eran figuras destacadas en sus respectivos campos. El aspecto más interesante fue la presencia de los viejos rivales Neogate y Sengoku, que habían luchado desde la era anterior hasta esta. El solo hecho de que estuvieran allí, sin decir nada, y algunos intercambios de miradas fueron suficientes para que Dak sintiera que el aire en la casa se tensaba. Oye, ¿no es este el chico que se peleó con esa pelirroja en el barco de Roger hace un par de años? Parece que se ha convertido en todo un personaje. Neugate, por supuesto, sabía que Meowth se convertiría en uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Aún así, continuó llamando a Meowth niño, a lo que Meowth solo respondió con una mirada, ignorándolo. En términos de antigüedad, el título de Neugate para Meowth no era incorrecto. Roger y Neugate fueron contemporáneos, al igual que Shanks y Meowth. Es bien sabido que Shanks fue acogido por Roger y Riley de niño, lo que convierte a Roger en su padre adoptivo. Por lo tanto, según esa lógica, Neugate efectivamente estaba por encima de Meowth en antigüedad. De hecho, incluso tú has puesto la mira en Pokémon, Aukeye. Sengoku obviamente pensó demasiado en las cosas. A Meowth no le importaba, pues sentía que Sengoku estaba un poco delirante y veía a todos los piratas como ambiciosos y aspirantes a dominar los mares. Bon Clay, observando desde el margen, tenía una expresión claramente emocionada, emocionado por conocer a tantas figuras importantes a la vez. Damas y caballeros, por aquí, por favor. Dak no permitió que el drama continuara, sino que atrajo la atención de todos. Se agachó debajo de un árbol, señalando los 7 huevos Pokémon que se encontraban juntos. Cuando los huevos empiezan a brillar, significa que los Pokémon están a punto de nacer, en cuestión de un día. Podemos calcular el tiempo por la frecuencia del brillo. Ahora mismo, la frecuencia es muy rápida, lo que indica que están a punto de eclosionar. La explicación de Dak permitió que todos comprendieran mejor. También miraron sus propios huevos, que permanecieron quietos. Por supuesto, no sabían del efecto especial de las lámparas de calor del criadero, y Dak no tenía intención de explicarlo. Dak hizo un gesto para que Bon Clay y Darkrai trajeran los artículos que habían preparado con antelación. En primer lugar, aunque los Pokémon aún están en su infancia al nacer, no te dejes engañar por su vivacidad. Son muy sensibles a su entorno. Necesitarás preparar un ambiente cálido y usar una toalla húmeda y tibia para limpiarles el cuerpo. Dak señaló un recipiente lleno de agua tibia y toallas en el suelo y agregó: la temperatura aquí es perfecta para que los Pokémon jóvenes jueguen, por lo que no hay necesidad de cambiar el entorno. La multitud mostró diversas reacciones ante esto. Neugate, Sengoku y Meowth, los 3 tipos duros, parecían claramente preocupados. Tsuru y Gion, las mujeres, lo encontraron normal, ya que Tsuru tenía experiencia en la crianza de niños. Jozu y Vista, a pesar de ser hombres grandes, pertenecían al tipo de hombres duros pero gentiles, especialmente Jozu, quien en realidad era un tipo gentil y constante.
Los distintos tipos de Pokémon mostrarán características y personalidades diferentes tras su nacimiento. Algunos son tímidos y lloran con facilidad, necesitando más consuelo y compañía, mientras que otros son audaces y vivaces, y requieren una supervisión cercana para evitar que se adentren en el peligro. Las palabras de Doug provocaron en todos una sensación extraña. Era como si no estuvieran criando a una criatura extraña, sino criando a un niño humano. La infancia de los Pokémon transcurre rápidamente. Para la mayoría, este período no dura más de un mes. Después de un mes, pueden comenzar a entrenar y mostrarán un potencial y un poder que te asombrarán. Doug miró los huevos brillantes y calculó que los pequeños estaban a punto de nacer. Al escuchar esto, los demás no reaccionaron mucho, pero Sengoku asintió, aparentemente satisfecho con el ciclo de crecimiento. En comparación con los humanos, que necesitan al menos 4 o 5 años para comenzar el entrenamiento formal, la tasa de crecimiento de los Pokémon fue increíblemente rápida. Justo después del nacimiento, querrás darles comida muy nutritiva. Aquí preparé leche Moo-Moo, producida por un Pokémon llamado Miltank, que es muy nutritiva y beneficiosa para el desarrollo infantil. Doug compró la leche Moo-Moo con Pokémonedas en la tienda Pokémon. Una Pokémoneda podría canjearse por una botella de leche Moo-Moo, equivalente a 10.000 belly por botella, un artículo de lujo. Pero Doug no quería escatimar en los niños, así que decidió gastar la mitad de sus ahorros en canjearlos por 100 botellas. Doug, tomaremos 100 botellas. Entonces los marines se llevarán 1000. Nosotros, los piratas de Barba Blanca, nos llevaremos 10.000. Entonces los marines. Doug observó, desconcertado, cómo Neugate y Sengoku de repente se volvían competitivos, sin esperar que se compararan ni siquiera en este aspecto. La leche Moo-Moo es cara, 50.000 bellis por botella. En cuanto a su valor nutricional, puedes llevarte un poco para que lo estudien tus chefs. Doug quintuplicó sin esfuerzo el precio de Moo-Moo Milk y no se inmutó. Sabía que lo comprarían de todas formas, y para ellos, ese precio era solo una miseria, incluso para Meowth, que no era más que el botín de un pirata. No hace falta decir más, lo compramos. Nosotros también lo haremos. Dame un día. Como Doug esperaba, nadie dudó ni negoció. No te preocupes, tus Pokémon necesitarán al menos una semana más para eclosionar. Puedes prepararlos con calma, pero recuerda enviar el belly con antelación. A partir de este momento, la casa criadero misterioso entró en el preludio de su fase de rápido desarrollo. El desarrollo del criadero nunca tuvo como objetivo vender huevos Pokémon ni Pokémon en sí. Ese nunca fue el caso, ni siquiera en el mundo de Pokémon. El crecimiento del criadero depende de una variedad de servicios relacionados con Pokémon. Como por ejemplo, vender comida relacionada con Pokémon, entrenar Pokémon para entrenadores durante un periodo, enseñar nuevas habilidades a los Pokémon, ayudar a la evolución Pokémon y más. Estos servicios se encuentran dentro de los servicios de un criadero. Sin embargo, la casa criadero misterioso tenía incluso más responsabilidades, como diseñar Pokémon, curar heridas, enseñar a los entrenadores sobre el cuidado de los Pokémon, etc. Como aún no existían otros servicios relacionados con Pokémon en este mundo, todo comenzó con estas leches Moo-Moo. Se acerca el momento. Cuando los huevos alcanzan esta frecuencia de brillo, están a punto de eclosionar. Retrocedan un poco. La primera persona que vean los pequeños al nacer se convertirá en su familiar más cercano. Esta primera mirada es crucial. Doug hizo un gesto para que todos dieran un paso atrás. Estas prominentes figuras del mar no hicieron ningún movimiento furtivo en ese momento y se retiraron abiertamente. Pero Doug no tenía tiempo para prestar atención a su comportamiento ahora. Estaba completamente concentrado en los 7 huevos Pokémon. Bonclay y Darkrai estaban detrás de Doug, a cada lado. Sabían que la gente detrás de ellos no haría ningún movimiento peligroso, pero era solo una precaución. En este mar no faltaban temerarios, siempre algunos dispuestos a arriesgar su vida por acciones que podían costarles caro. Ya viene. Los ojos de Doug estaban fijos en los huevos y su corazón latía acelerándose inconscientemente. Los demás también observaban atentamente los huevos, esperando con impaciencia qué tipo de pequeños surgirían. El primero en cambiar de forma fue un huevo de color café. Cuando se escuchó ese sonido, Doug ya sabía qué Pokémon era. Los ojos de todos los demás en ese momento estaban llenos de sorpresa. Porque el nacimiento del Pokémon no fue al romper el huevo, sino por transformación directa de un huevo.
Pronto, una pequeña criatura con orejas de conejo apareció ante Duck, mirando cautelosamente hacia arriba con sus grandes ojos oscuros y emitiendo un suave sonido. ¿Ve? Bienvenido al mundo, Ve. Duck extendió la mano con entusiasmo para recoger la pequeña bola de pelo que estaba frente a él y la besó con cuidado. Un Eve normal tiene una altura de 0,3 metros, pero este Eve recién nacido solo medía unos 0,15 metros y se esperaba que creciera gradualmente. Eve sintiendo el calor del abrazo de Duck, Eve pareció disfrutarlo, frotándose contra Duck e incluso lamiendo su barbilla con su pequeña lengua. Los demás espectadores estiraron el cuello con curiosidad para ver a la pequeña criatura en los brazos de Duck. Se parecía un poco a un zorro y un poco a un conejo, pero no exactamente a ninguno de los dos. Sin embargo, era muy lindo. Curiosamente, no fueron Gion o Tsur quienes mostraron un profundo afecto por Eve, sino Jozu, el chico duro de diamante. Antes de que todos pudieran verlos bien, los otros 6 huevos comenzaron a transformarse en sucesión. Uno a uno, aparecieron ante todos pequeños detalles interesantes. El huevo perteneciente a Bon Clay eclosionó en un Smochum. El pequeño caminó torpemente hacia Bon Clay, quien alegremente recogió a Smochum. Smochum, que medía tan solo 0,25 metros de altura, fue levantado fácilmente por las 2 manos de Bon Clay. Hola, pequeño tilde. Bon Clay miró la cosita rosada, sintiéndose como si hubiera ganado una hija. Smochum en verdad parecía una niña pequeña. Al ver a Bon Clay tan cerca, Smochum extendió sus pequeñas manos, abrazó las mejillas de Bon Clay y le dio un beso. Esta era la forma de Smochum de expresar afecto, un comportamiento que también muestra hacia otros Pokémon que le agradan. Neugate, observando la interacción íntima de Smochum y Bon Clay, comenzó a sentir envidia, esperando estar tan cerca del pequeño como ellos. Luego, de un nuevo gris eclosionó un Rockruff. Aurora. Claramente un personaje valiente y temerario, el pequeño ni siquiera había saludado apropiadamente a Duck antes de correr a morder y tirar de la pierna del pantalón de Vista, mostrando un comportamiento feroz, pero fue rápidamente recogido por Darkrai y traído de regreso. Aunque un poco maleducado, Vista observó con admiración, prefiriendo a este tipo audaz y buscador de desafíos sobre los 2 Pokémon anteriores más gentiles. Un nuevo de color azul profundo eclosionó en un Cubone. Al ver a este pequeño, Duck sintió un ligero pánico, previendo un importante recorte en su ya ajustado presupuesto. Cubone, amablemente, miró a su alrededor después de emerger y luego corrió hacia Sengoku, abriendo su boca y señalándola con una mano, luego frotando su estómago con la otra, atraído por el olor de la comida en Sengoku. Sengoku entendió el gesto del pequeño. Por alguna razón, Sengoku sintió como si estuviera mirando a su propia mascota, la cabra, en casa. Una ternura apareció en sus ojos, luego sacó una galleta robada de Garp y se la dio a Cubone. Un huevo de color gris rojizo eclosionó en un Pawniard. El pequeño parecía bastante adulto desde su nacimiento, permaneciendo en silencio al lado de Duck, mostrando las cuchillas de sus brazos a los demás. Al ver a este pequeño, los ojos de Meowth se iluminaron, evidentemente reconociendo a un Pokémon experto en el manejo de la espada. Un huevo naranja eclosionó en un Dedenne. Su pequeño tamaño lo hacía casi invisible para un gigante como Neugate, que tenía que entrecerrar los ojos para ver claramente a la pequeña criatura. A pesar de la pequeña estatura de Dedenne, apenas unos 0,1 m, su valentía no era pequeña, subiendo a Gion atraída por un agradable aroma que portaba. Por último, un huevo blanco como la nieve eclosionó en un Bullpix. El Bullpix blanco, un Bullpix Alola de tipo hielo, se lamió las patas al nacer, mostrando su vanidad desde el principio. De esta forma, eclosionaron 7 huevos Pokémon, que representan Pokémon de 7 regiones diferentes. Desafortunadamente, nadie allí pudo compartir esta idea con Duck. Solo él la reconoció. En este momento en el Moby Dick, una multitud se reunió, mirando la pantalla proyectada por el Den Musi. ¡Guau! Es cierto. Hay tantos tipos de Pokémon. Ese que parece un pequeño lobo es realmente genial. A papá parece gustarle mucho ese pequeño zorro blanco como la nieve. ¡Qué lindo! Un grupo de tipos duros revelaron sonrisas de tía mientras observaban a los pequeños con diferentes personalidades y apariencias. El estilo de los piratas de Barba Blanca era de hecho diferente al de las tripulaciones piratas típicas, y se parecía a un grupo de tíos y tías ociosos cuando no participaban en la batalla.
De regreso a la casa criadero misterioso. Duck estaba usando una toalla para limpiar las áreas de Eve que no estaban cubiertas de pelaje, como sus patas y orejas, para evitar las molestias del pelaje mojado. Von Clyde, siguiendo el ejemplo de Duck, intentó limpiar la cara de Smoochum, pero pareció incomodar al pequeño. Darkrai flotó en el aire sosteniendo a Rockruff, quien era demasiado agresivo, siempre tratando de liberarse para morder a Neugate, Sengoku y otros. Los Pokémon pueden sentir las fuerzas vitales del mundo exterior incluso mientras están en sus huevos, lo que hace que la presencia de los invitados sea algo extraña para Rockruff. Cubone todavía estaba tirando de la capa de Sengoku en busca de comida, pero Sengoku no podía llevar un montón de comida con él a todas partes. Pawniard no pudo mantener la calma, siendo solo un niño. Se acercó con cautela a Gion, le dio un toque a su espada con pira que colgaba de su cintura y corrió tras Meowth para tocar a su Yoru. En el mundo pirata, tocar sus armas de esa manera podía costarle la vida a alguien, pero para un Pokémon recién nacido como Pawniard, no había problema. Tanto Meowth como Gion parecían muy interesados en el pequeño. Dedenne se paró sobre el hombro de Gion, frotando su mejilla y provocando un poco de electricidad, lo que hizo que Gion se detuviera sorprendido. Mientras tanto, Bullpix se había dirigido elegantemente a la orilla del lago, usando el agua como espejo para acicalarse, lamiéndose incesantemente el pelaje. Neugate y los demás mantuvieron su atención en estas pequeñas criaturas únicas. Sin embargo, Duck sabía que la exhibición aún no estaba en su mejor momento. Sería mejor si los pequeños pudieran mostrar sus habilidades especiales. Duck, ¿cómo se llama mi hijo? Smoochum, un Pokémon de tipo psíquico y hielo. Al escuchar la pregunta de Von Clyde, una idea surgió en la mente de Duck. Oh, Smoochum, te queda bien. Von Clyde no reaccionó mucho, solo asintió con la cabeza hacia el Pokémon en sus brazos. Había oído hablar de los tipos de Pokémon por Duck, pero no había pedido detalles. Los demás oyentes, sin embargo, oían hablar de tipos por primera vez y lo encontraron intrigante. Duck, ¿qué son los tipos? Sengoku, más interesado en cosas directamente relacionadas con las capacidades de combate de los Pokémon, se centró en su potencial y fuerza. Es la naturaleza clave de la energía interna de un Pokémon. Por ejemplo, al ser Smoochum de tipo psíquico y hielo, demostrará mayor talento para aprender y usar habilidades de esos tipos. Con una leve sonrisa, Duck se puso de pie e hizo una señal para que todos lo siguieran. Vengan, demostremos. Aunque los Pokémon son frágiles en su infancia y no tienen mucho poder de combate, aún se pueden liberar algunas habilidades innatas. Duck condujo a todos a la sala de fabricación. Necesitaba determinar qué habilidades dominaban estos pequeños para instruirlos adecuadamente, por lo que era necesario realizar una verificación. Si él gritara una habilidad y el Pokémon no la supiera, eso sería bastante vergonzoso. Al entrar a la sala de fabricación, Neugate y los demás quedaron momentáneamente atónitos al ver las dos grandes máquinas que había en el interior, que parecían avanzadas e impresionantes. A Neugate y Meowth, los piratas, puede que no les importe, pero Sengoku y Tsuryu no pudieron evitar especular sobre los usos de las máquinas. Este es un dispositivo de detección de Pokémon, capaz de revelar información sobre ellos. Planeo desarrollar una versión portátil de esta máquina para la venta a clientes. Duck se refería a algo así como una Pokédex. Pero eso seguía siendo una idea. Por ahora, el enfoque estaba en ganar dinero. Von Clyde, pon a Smoochum dentro. Bueno. Von Clyde asintió y colocó cuidadosamente a Smoochum dentro de la cámara de cristal. Chutil de Smoochum parecía asustado dentro de la cámara, mirando lastimosamente a Von Clyde. No te preocupes, será rápido. Estoy aquí contigo, aseguró rápidamente Von Clyde, transformándose en la forma de Smoochum. Duck activó el dispositivo de detección. Todos observaron con curiosidad la gran máquina. Clic. La cámara se abrió. ¿Eso fue menos de 3 segundos? Duck también se sobresaltó. Recordó que la prueba de Darkrai duró casi 1 minuto. Von Clyde recogió a Smoochum de la cámara mientras Duck se acercaba a la pantalla electrónica. Smoochum. Tipo. Hielo / psíquico habilidad. Inconsciente altura. 0,25 m peso. 4,5 kilogramos edad. 1 día, infancia, habilidades. Golpear, la verdad quedó consternado por esta lista de habilidades. Estas habilidades difícilmente mostraban las especialidades de los Pokémon.
Darkrai, coloca a Vulpix en el dispositivo de control. Dark. Sin dudarlo, Darkrai rápidamente recogió al pequeño vanidoso y lo colocó dentro de la cámara de cristal. Vulpix estaba un poco molesto porque el manejo de Darkrai arruinó su pelaje, mordiendo ligeramente a Darkrai en protesta, aunque Darkrai seguramente no sintió nada. De nuevo, 3 segundos. Vulpix, forma Alola, tipo. Hielo habilidad. Capa de nieve altura. 0,3 m peso. 5 kilogramos edad. 1 día, infancia, habilidades. Nieve en polvo, látigo de cola. Esto fue todo. Doug recogió a Vulpix, que parecía tranquilo debido a su olor familiar, y no hizo ningún escándalo. Señor Meowth, ¿le gustaría presenciar la maravilla de Pokémon? Doug miró a Neugate y luego a Sengoku antes de elegir a Meowth. En efecto. Meowth sonrió, ansioso por ver. Al escuchar su respuesta, Hozu, de pie junto a Neugate, parecía un poco deprimido. Él también quería acercarse al adorable Vulpix. Vulpix, usa nieve polvo en él. Mewtwo de Vulpix obedeció y lanzó un chorro de copos de nieve hacia Meowth. En circunstancias normales, Meowth podría haberlo esquivado fácilmente. Pero estando en la tienda y considerando la proximidad, Meowth no tenía intención de esquivarlo. Para experimentar verdaderamente la magia de Pokémon, tuvo que enfrentarlo directamente. Sin embargo, la habilidad que utilizó Vulpix realmente sorprendió a todos, y cuando volvieron a mirar a Meowth, ya cubierto con una capa de escarcha parecida a una capa de hielo, quedaron asombrados. ¡Qué poder! Fue como haber comido una fruta del diablo. Habilidades completamente diferentes a las que Darkrai mostró antes. Hozu y Vista intercambiaron miradas, ambos detectando la sorpresa en los ojos del otro. Mientras Sengoku, Tsuru y Gion permanecieron serenos, sus ojos abiertos mostraban claramente el alcance de su sorpresa, quizás incluso más que los miembros de la tripulación de los piratas de Barba Blanca. Después de todo, a diferencia de Neugate y Meowth, Sengoku y su grupo nunca habían visto a Darkrai en acción, por lo que no estaban preparados en absoluto para las habilidades especiales que poseían los Pokémon. «Duck, ¿qué es esto?», Tsuru no pudo evitar preguntar. Su visión de Pokémon había cambiado ahora, mostrando un nivel de seriedad anteriormente ausente. Estas son habilidades. Cada Pokémon puede dominar muchas habilidades. Algunas se adquieren de forma natural, otras se heredan y otras se aprenden activamente. Aprender habilidades de su tipo es más rápido y pueden dominar la mayoría de los movimientos de ese tipo. Por ejemplo, Vulpix, que es de tipo hielo, usó un movimiento de tipo hielo, nieve polvo. Doug acarició suavemente la cabeza de Vulpix antes de volver a ponerla en el suelo. Claro, los Pokémon también pueden aprender muchos otros tipos de movimientos, aunque es un poco más difícil. El pequeño levantó la cabeza y se hizo a un lado elegantemente, sacando la lengua para acicalarse bajo la mirada de todos. Este pequeño es de tipo eléctrico, ¿verdad? Gion, al escuchar la explicación de Doug, tocó a Dedenne en su hombro. Cuando Dedenne le frotó la mejilla antes, sintió claramente un cosquilleo eléctrico, no fuerte pero perceptible. Sí. Doug asintió. Entonces, eso significa que mi Smochum, al tener doble tipo, tiene más talento y puede aprender más habilidades. Los ojos de Von Clay se iluminaron, esperando la respuesta de Doug. Los demás compartían esta curiosidad. Si la suposición de Von Clay era correcta, los Pokémon de tipo dual evidentemente serían más buscados. De hecho, Smochum tenía un mejor potencial debido a su grado púrpura y no parecía ser del tipo perezoso que no quería hacerse más fuerte, pero... ¿qué ocurre? Von Clay sintió que algo andaba mal en la expresión de Doug. Si bien es cierto que a los Pokémon de tipo dual les puede resultar más fácil dominar más de sus habilidades inherentes, eso no significa necesariamente que sean más fuertes. Los tipos tienen relaciones contrarias. Los Pokémon de tipo dual pueden tener un rango más amplio de capacidades ofensivas, pero también presentan más vulnerabilidades a menos que posean combinaciones de tipos raras y ventajosas como Dragón/Acero o Hada/Acero. Doug reflexionó sobre el nivel de detalle que debía dar a los invitados, considerando la posibilidad de crear una academia Pokémon para la educación sistemática en el futuro. Por ahora, explicó brevemente, se trata de emparejamientos de tipos, un tema complejo. Por ejemplo, como sabrán, el fuego vence a planta y hielo, por lo que los movimientos de fuego harían más daño a los Pokémon de tipo dual planta/hielo.
Esta explicación fue sencilla, por lo que Sengoku y los demás asintieron, modificando su visión de los Pokémon de tipo dual. El grupo de Neugate y Miauk, quizás menos preocupados por esto, no esperaban que sus Pokémon lucharan. Pero Sengoku y Tsuru tenían más que considerar, pensando en organizar una división de fuerzas especiales basada en diferentes tipos. Al darse cuenta de la complejidad que mencionó Dak, se volvieron contemplativos. La hierba vence al agua, la electricidad vence al agua, etc. Incluso sin la explicación de Dak, la combinación de la lógica del mundo real dejó en claro. ¿Qué tiene eso de complicado? Dak, ¿por qué dices que los tipos son un tema profundo? Sengoku no pudo reprimir su curiosidad y preguntó. Porque hay 18 tipos. La mirada de Dak se detuvo en Sengoku, revelando una sonrisa críptica. Al principio, la respuesta desconcertó a Sengoku. 18 tipos eran más de los que esperaba, pero ¿y qué? Pronto, Dak aclaró. Estos 18 tipos forman 171 combinaciones. ¿Entiendes? Dak sonrió, sin terminar aún. Y los Pokémon de tipo dual tienen un tipo primario y uno secundario. Aunque este orden no afecta a los enfrentamientos, sí influye en su forma física. Si consideramos los diferentes órdenes como combinaciones distintas, en teoría, hay 324 combinaciones, señor Sengoku. Cuando Dak terminó, incluso aquellos como Gion, que no eran partidarios de tales complejidades, se sintieron abrumados. Sentían como si sus cerebros estuvieran a punto de crecer. Incluso Sengoku, al oír esto, se sintió aturdido y luchó por comprenderlo por completo. Si te interesa, ofreceré cursos de instrucción guiada en el futuro. Por ahora, no te preocupes. Apenas has visto algunos tipos de Pokémon. Dak interrumpió los pensamientos de Sengoku y los demás. Se dieron cuenta de que tenía razón. ¿Por qué pensar demasiado en las interacciones de los Pokémon? Su intención era usar Pokémon para combatir a los piratas. Seguramente los piratas no tenían tipos, ¿no? Sengoku no sabía que, si bien los piratas carecían de tipos, en la era venidera muchos dependerían de Pokémon para esfuerzos importantes y aquellos que desconocieran la dinámica de tipos estarían en desventaja. Dak, ¿estás vendiendo a este pequeño? Gion preguntó de repente, señalando al Bidoof en su hombro. Al oír esto, Dedenne entró en pánico y saltó directamente de Gion a la cabeza de Dak, claramente sin querer irse con Gion. Lo siento, pero los Pokémon y los huevos Pokémon son diferentes. Una vez nacidos, los Pokémon empiezan a desarrollar su propia voluntad, así que decidir si acompañar a un cliente depende de ellos. No los obligamos. Dak tomó a Dedenne de su cabeza y la colocó en el suelo. Eres bienvenido a visitarnos más a menudo, jugar con Dedenne, y tal vez elija ir contigo. Si es así, no lo detendré. El enfoque de Dak se ganó la aprobación de Neugate. Para él, era como criar a un niño. Si otra tripulación pirata se interesaba por su hijo y quería llevarlo a la búsqueda del One Piece, primero consideraría los deseos de su hijo. Si su hijo quisiera ir, él, como padre, no se interpondría en su camino. Damas y caballeros, la tienda está un poco concurrida hoy, así que quizás tengamos que cerrar temprano. Por favor, regresen primero. Dak creyó haber causado una impresión suficientemente profunda en el grupo y, por lo tanto, comenzó a acompañar a los visitantes a la salida. Además, estaba ansioso por completar la tarea en cuestión. Misión principal. Lección de cría 4. Entrega objetivo. Como criador, debes realizar todos los preparativos necesarios antes de la eclosión de los Pokémon. Sigue la guía para ayudar a los Pokémon a eclosionar. Recompensa. El espacio de la tienda se duplicará en tamaño. Sengoku y los demás parecían tener más que discutir, pero dada la presencia de Neugate y Miauk, se abstuvieron de dar más detalles y fueron los primeros en irse. El trío de piratas de Barba Blanca se despidió, invitando a Dak a visitarlos en cualquier momento. Miauk, todavía de pie allí, miró a Pawniard a los ojos, como si compartieran un momento de comprensión silenciosa, antes de finalmente darse vuelta para irse. Ahora, pongámonos a trabajar, Pawniard. Dak y los pequeños se dirigieron al estanque, usando toallas para limpiar suavemente sus cuerpos. Pawniard, siendo particularmente tranquilo y cooperativo, hizo más fácil la tarea de Dak, moviéndose con cuidado para permitir una limpieza profunda, consciente de su cuerpo afilado y el peligro potencial para los demás.
Fue algo triste, considerando que estos Pokémon no podían tener contacto físico cercano con aquellos que les agradaban debido a sus características corporales. Von Clay y Darkrai ayudaron a limpiar a los demás, siendo Bullpix el único que se resistía a que nadie más que Dak le tocara el pelaje. Los demás, sin embargo, se mostraron bastante obedientes. Después de que los visitantes se fueron, incluso Rockruff se volvió dócil, recostándose junto a las piernas de Dak. Son todos tan adorables. Dak no pudo evitar alegrarse en silencio. Su sueño de tener un Pokémon se había hecho realidad, con tantos como deseaba. El futuro de este mundo estaba destinado a ser una era de Pokémon. Pokémon es justicia. Cubone volvió a tener hambre y tiró de la ropa de Dak por detrás. A pesar de su pequeño tamaño, su fuerza era sorprendente, casi destrozándola con sus tirones. Aquí tienes. Dak produjo mágicamente una botella de leche Momo para Cubone, pero sabía que no sería suficiente para satisfacer al pequeño Pokémon, así que señaló un árbol cercano cargado de fruta. La fruta, parecida a un plátano pero con color rosa en la parte inferior y amarillo en la parte superior, era conocida en el mundo Pokémon como Banana, aunque sus efectos diferían mucho entre mundos. En la casa criadero misterioso, las bayas proporcionaban una nutrición equilibrada y un sabor al que los Pokémon no podían resistirse, lo que las convertía en una fuente de alimento ideal para los más pequeños. Con estas bayas, Dak ya no se preocupaba por alimentar a los Pokémon, aunque planeaba comprar ocasionalmente otros alimentos con sus Pokécoins para brindar variedad. Misión principal. Lección de cría 4, entrega, completada recompensa. El espacio de la tienda se duplica. ¿Expandir ahora? No. Dak decidió no ampliar la tienda en presencia de los pequeños para no asustarlos y optó por esperar hasta que estuvieran dormidos. Se emitió una nueva misión principal. Misión principal. Lección de cría 5. Cuidado de niños objetivo. Como gerente de un criadero, debes aprender a manejar un grupo de crías enérgicas y curiosas. Llévalas a conocer el mundo y que el mundo las vea, visitando al menos 3 lugares y garantizando su seguridad. Recompensa. Actualización de Poké Token. Presentamos una función de ahorro, que le permite depositar y deducir moneda directamente del token. Esta tarea parecía manejable, pero la recompensa se centró más en facilitar las transacciones mediante la introducción de pagos móviles convenientes. Oye. Dak. La voz de Von Clay gritó desde atrás. Dak presentía lo que se avecinaba. Se giró y vio que los 9 huevos debajo del árbol empezaban a brillar débilmente. Como se esperaba. Suspiro, ni siquiera hemos empezado a causar alboroto aquí, y ya hay más en camino. Dak meneó la cabeza pero se rió entre dientes. Bueno, es un problema feliz de tener, jaja. Al caer la noche, sin percatarse de la oscuridad exterior, Dak acomodó a los pequeños en el dormitorio, bajo la supervisión de Darkrai. Smoochum, apegado a Von Clay, se unió a él en las habitaciones del personal. Solo bajo el árbol en la tienda, Dak se apoyó en él y se quedó dormido entre los huevos brillantes. La tienda ya se había ampliado. El espacio comercial que originalmente tenía 100 metros cuadrados ahora tiene 200 metros cuadrados, y el árbol, la lámpara de techo y el estanque se ampliaron en consecuencia. El árbol había crecido significativamente, ahora tenía 3 metros de diámetro y 5 metros de alto, lo que hacía imposible que los pequeños alcanzaran las vallas de Nanab sin la ayuda de Dak o Darkrai. El estanque también se había expandido a 5 metros de diámetro, aunque seguía teniendo 2 metros de profundidad. Sin Pokémon acuáticos ni otras formas de vida, parecía un poco solitario. Ahora la hierba brotaba con pequeñas flores que añadían una fragancia sutil al aire, mientras que los cuartos del personal, el dormitorio y la sala de fabricación habían crecido silenciosamente hasta alcanzar 45 metros cuadrados cada uno. La casa Mysterious Cherry ahora abarca 335 metros cuadrados, lista para su siguiente fase de crecimiento. Cuando Dak se despertó, lo primero que hizo fue mirar a su alrededor. La frecuencia de parpadeo de los 9 huevos ahora era muy rápida, pero aún no habían eclosionado. Dak suspiró aliviado, luego de repente sintió algo pesado en sus piernas. Al mirar hacia abajo, vio que Eve y los demás de alguna manera habían logrado salir y estaban acurrucados durmiendo a su alrededor. Pawniard, sin embargo, estaba despierto, aparentemente imperturbable ante el aumento repentino del tamaño de la tienda, simplemente permanecía en silencio junto al lago, mirando su reflejo en la superficie del agua.
Oye, Duck, de repente la habitación se ha agrandado. No sé qué ha pasado. Von Clay aún no había salido del dormitorio, pero comenzó a gritar. Entonces, al abrir la puerta y salir, se quedó atónito, con la boca abierta, y salió estupefacto ante el entorno repentinamente transformado. No te sorprendas, Von Clay. Nuestra casa criadero misterioso se expandirá por muchos mundos. La tienda no puede quedarse así de pequeña para siempre. Doug miró a Von Clay de esa manera y aún así explicó un poco. Después de todo, seguramente en el futuro se producirían sucesos que sacudirían la visión del mundo de uno, y no siempre podría pensar en salir adelante en cada ocasión. ¿Cómo lo hiciste? Está un poco relacionado con el desarrollo de nuestra casa. El nacimiento de estos pequeños es señal de que nuestra casa está dando un gran paso adelante, así que la tienda también cambió con ella. Doug no mencionó que era una tarea del sistema. Esa explicación sería demasiado complicada. Esta manera de explicarlo era más sencilla y no del todo errónea. Es mágico. Desde que apareciste, he sentido que el mundo empieza a devolverse extraño para mí. Von Clay calmó su propio corazoncito. No, soy yo quien ha hecho este mundo extraño. Doug negó con la cabeza, corrigiendo las palabras de Von Clay. Doug. En ese momento, Darkrai emergió de la sombra de Doug. Casi no necesitaba dormir, así que había estado allí todo este tiempo. Sí, Von Clay, tú y Darkrai preparen lo que preparamos ayer otra vez. Estos pequeños están a punto de nacer. Doug se levantó con un ligero dolor de cabeza, sintiéndose repentinamente abrumado por las tareas que tenía por delante. El aumento repentino en el número de Pokémon en la tienda hizo que Doug fuera muy consciente de su pobreza. Quería comprar algunos juguetes para los pequeños, usar Pokécoins para conseguir algo de comida para ellos en el mercado, pero no tenía fondos. ¿Cómo ganar dinero? Doug reflexionó mientras Von Clay y Darkrai preparaban todo. Vender a estos pequeños sería sin duda la forma más rápida. Parecía que tanto los marines como los piratas de Barba Blanca tenían la misma idea. Incluso Meowth estaba interesado en Pawniard. Pero Dax mostraba algo reacio a separarse de ellos y tampoco se sentía del todo cómodo. Los Pokémon que ya habían eclosionado de forma natural no eran los mismos que cuando eran nuevos. A Doug le gustaba que los pequeños se aferraran a él. Era una sensación agradable y rápidamente se encariñó con ellos. Cuando eran nuevos, sin ninguna respuesta, Doug no se sentía tan cariñoso, era más una cuestión de responsabilidad. Más importante aún, ya había dicho que después de que nace un Pokémon, solo aquellos que obtienen la aprobación del Pokémon pueden obtener el derecho a comprarlo. Así pues, este método fue transmitido. Si eso no funcionaba, la siguiente opción era vender los productos. Podría comprar algunos bienes en el mercado mágico y luego venderlos a un precio alto. Por ejemplo, Milk de antes, ya sean los piratas de Barba Blanca, los marines o incluso Meowth, lo comprarían. Esos pocos no son los que se preocuparían por el dinero. Aunque sus huevos Pokémon aún no habían eclosionado y no tenían prisa por comprar leche Momo. Pero calculando el tiempo, esos huevos probablemente eclosionarían en una semana. Podrían venir con Belly 3 o 4 días después para comprarlos por adelantado. Para entonces, también podría ganar algo de dinero. Suspiro, sin ser el jefe de familia, uno no sabe el gasto de leña, arroz, aceite y sal. Doug no sabía cuántas veces había suspirado por esto. En poco tiempo, los sonidos de Von Clay y Darkrai preparando cosas también despertaron a los Pokémon que los rodeaban. Eevee, recién despertando, se acurrucó en los brazos de Doug, haciéndose un ovillo con la intención de seguir durmiendo. Doug, no puedes, los hermanitos están a punto de nacer, todavía tengo que vigilarlos. Eevee, pórtate bien, ve a dormir allí. A Doug no le importaba sostener esa pequeña pelota suave, pero aún así tenía que ayudar a nacer a los recién nacidos. Von Clay y Darkrai no sabrían cómo. Ya era hora de que encontrara un empleado que le enseñara sobre estos temas. No siempre podía hacerlo todo él mismo. Sería mejor encontrar una chica. Las chicas son más meticulosas. Eevee caminó obedientemente hacia un lado y se acostó, pero también dejó de dormir, sus largas orejas se levantaron, observando atentamente. Al parecer Smoochum no se despertó por el ruido sino por el hambre. Al despertar, jaló a Doug para que lo ayudara a recoger frutas. Doug le dijo que buscara a Von Clay o a Darkrai. Podían volar, lo que facilitaba la recolección.
Rockruff actuó como guardaespaldas, rodeando los huevos como si quisiera protegerlos. Pawniard permaneció junto al lago, mirando su reflejo en la superficie del agua, perdido en sus pensamientos. Dedenne era un hábil trepador de árboles, trepaba fácilmente a un árbol de 5 metros de altura, sostenía una valla nanat para masticar, haciendo babear a Smochum, abrazando el tronco del árbol con desesperación. Bullpix al despertar comenzó a lamerse el pelaje, alisando el pelaje que había quedado aplastado mientras dormía, verdaderamente una niña que ama la belleza. En poco tiempo, los 9 huevos comenzaron a deformarse uno por uno. 9 nuevos Pokémon aparecieron frente a Duck y los demás. Bon Clay y Darkrai ya estaban emocionados, solo Duck estaba relativamente tranquilo viendo esta escena. Lo primero que llamó la atención de Duck fue un perro grande y esponjoso. Un Growlithe de aproximadamente 0,4 m de altura. Era el pequeño que nació del huevo de calidad violeta. Tan pronto como salió del huevo, corrió alrededor del pastizal lleno de energía, incluso saltó para derribar a Duck y lamerle la cara con su lengua. Está bien, está bien. Todo el rostro de Duck estaba húmedo e incómodo, y rápidamente apartó al pequeño Growlithe. Casi podía predecir que esta pequeña cosa sería la más problemática, su vitalidad era demasiado abundante. Los 8 restantes fueron: un Krabby de aspecto perezoso, que se quedó quieto con los ojos cerrados al llegar, sin moverse. Un Eevee, a diferencia del anterior tímido y gentil, este era audaz y confiado, aparentemente un niño. Un Magikarp común, colocado en el lago. Un Febas común, colocado en el lago. Un Rowlet con aspecto aturdido. Un Scraggy de aspecto desafiante, que parecía desafiar a cualquiera. Un Ditto un tanto extraño. Y por último, un Miltank. Fin del capítulo 34.